muy buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones, queridísima y apreciada familia de Inconmovibles. Para mí es un placer, un privilegio, un gozo, una alegría, una paz siento hoy en esta preciosa noche de viernes ya, 25 de septiembre, se nos fue septiembre ya, ¿verdad? El Señor ha sido bueno con nosotros, el Señor es excelente, es buenísimo. Ahí, qué manera de empezar esta transmisión que con esa poderosa alabanza, ¿verdad? De Juan Carlos Alvarado. A más de uno, ¿verdad? Le dieron anillas ahí de moverse un poquito. Así que bueno, gracias a Dios que podemos empezar con alegría, con paz, con energía, con gozo, ¿verdad? Y gracias a usted por estar conectado, por estar conectada en esta noche. Mi nombre es Francisco Valverde, por si usted no me conoce. Estoy para servirle, soy parte de los servidores de la Iglesia Fraternidad Cristiana Santa Fe. Estoy para servirle hoy, mañana y siempre, si Dios lo permite, ¿verdad? Mientras Dios me tenga aquí en esta tierra. Así que gracias a usted por tomarse su tiempo, por conectarse a esa transmisión, por hacerme el honor a mí de tenerlo del otro lado de su dispositivo. Así que hoy vamos a tener una sesión lindísima, vamos a aprender muchísimo. Yo he aprendido muchísimo y yo quiero aprender también de ustedes, así que bienvenidos y bienvenidas. Voy a tomarme un momentito para saludarlos. Aquí tengo mi teléfono aquí a mi izquierda. Bueno, ustedes lo ven, no sé a qué lado lo ven de su pantalla. Yarnicita Garita, hola Yarnicita, fiel a Inconmovibles. Doña Celia Show, hola Doña Celia, bendiciones hasta Panamá. Aquí en Costa Rica, en la mayoría de los lados, Doña Celia, está aguacero cerrado. Aquí por mi casa, verdad, está bastante lluviosito hoy. Dice Doña Celia que saludos. Doña Elba Vázquez López, hola Doña Elba, bendiciones, gracias por estar conectada con nosotros. Jaycito Salazar, bendiciones Jason, que Dios te bendiga y te prospere donde quiera que estás. Sarita Obando, hola Sarita, bendiciones, que Dios te guarde siempre. Karencita Pérez, hola Karencita, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿verdad? El pastor Randall Cascante, por supuesto, no puede faltar, ahí siempre está conectado, siempre está pendiente. Bueno, y es uno de los pastores de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, así que si salen dudas por ahí, ahorita posiblemente se conecte Coqui Vadilla también, que siempre nos aporta, el pastor Paulino, la pastora Onice. Bueno, vamos a aprender bastante. Carito El Castro, hola Caro, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, bendiciones a la familia también. Doña Marta Álvarez Mondragón dice: buenas y bendecidas noches, hermanos de Inconmovibles. Así que gracias igualmente para usted, que Dios te bendiga. Catita Navarro, hola Catita, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, tantos años, ¿verdad? Ya me hace falta verla. Vilmita Coronado nos está acompañando también. Adri, hola Adri, saludos a todos, dice buenas noches, bendiciones. Eso Adri, gracias, bendiciones para ti también. Catita dice buenas noches a todos, Dios les bendiga. Gracias Catita, igualmente un saludo para ti. Don Kenneth Chávez González, bienvenido Kenneth, me imagino que ahí estás con Carmelita y los chiquillos. Doña Vilmita, que ya la saludé, le quito el doña, ¿verdad Vilmita? Le quito el doña mejor, Vilmita Coronado, qué bien, qué lindo. La pastora Islanuri Paniagua, que ahí está conectadita, hace un ratito estuvimos hablando un poquito. Coquito, ahí estaba, yo les dije que ya se iba a conectar. Buenas tardes, dice, y buenas noches a todos, listo y preparado, y un placer recibir tus enseñanzas, Fran. Bueno, aquí estamos para aprender, la pastora Onice está conectadita. Carito dice igualmente, Francito, bueno, gracias a todos y a todas por estar conectaditos. ¿Y qué les parece si arrancamos de la mejor manera, que es entregando esta transmisión al Señor Dios Todopoderoso? Amén. Si usted puede, por favor, le pido que me acompañe en oración. Si usted puede cerrar sus ojitos, ciérrenlos por favor y me acompañe en oración. Señor, te damos gracias por esta linda noche, Señor, lluviosa en muchos lados, Señor, quizás en otras muy frías, Señor, pero te damos gracias, Señor, porque con lluvia, con sol, con nieve o en el desierto, Señor, tu misericordia es la misma. Gracias, Señor, porque tenemos hoy el inmenso privilegio, Señor, de estar conectados, Señor, recibiendo tus enseñanzas, Señor, recibiendo tu capacitación. De todos los lados que podemos haber estado, hoy escogimos la mejor parte. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que están, Señor, aquí conectados, que están al pie de la batalla. Bendícelos hoy, por favor, Señor. Yo te pido que los bendigas, que las bendigas, Señor, con una unción sobrenatural.
Gracias, papá, por ellos. Te entregamos este estudio, Señor. Hoy estamos con los libros proféticos. Gracias, papá, por la oportunidad que tenemos de aprender, de instruirnos, de acrecentar más nuestro conocimiento en la palabra del Señor. Toma el control, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bendiciones. Bueno, ahí sí, Belmita, ¿verdad? Porfa, ahí dice. Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo estoy emocionadísimo, yo estoy contento, ¿verdad? Como dice el pastor Randall, si usted tenga ahí a mano su fresquito, su café. Bueno, yo a esta hora del café, a mí me cae un poquito mal, ¿verdad? Entonces yo tomo agüita de pipa, dice por ahí Coquito, ¿verdad? Bueno, yo tomo agüita, se puede tomar café, fresquito. Aquí tengo mi Biblia, mis notas las tengo por ahí en digital. Así que bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué les parece? Yo estoy súper contento. Como siempre les digo, por favor, si usted tiene alguna duda y yo no se la puedo contestar en el momento, ¿verdad? Ahí los pastores van a estar conectados también. Y si ellos no pueden contestar en el momento porque la duda ¿verdad? O la pregunta es muy profunda, pues nos vamos a llevar el punto, porque aquí todos estamos para aprender. Yo no tengo la verdad absoluta, yo estoy aquí también aprendiendo, así que también por ahí, téngame paciencia. Eso, bendiciones, bendiciones, agüita pipa, eso. Bueno, vamos a dar inicio en este momento. Bueno, como les decía, ¿verdad? Aquí vamos a dar inicio con los libros proféticos. Así que, vea qué lindo eso. Estamos contentos, felices, así como esa gente. Así vea. Vamos a iniciar hoy con los libros proféticos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que podemos exaltar a Dios libremente, sin ninguna restricción. Qué lindo. Bueno, libros proféticos. Hoy vamos a estudiar, chiquillos y chiquillas, la primera parte de estos libros. Entonces, ¿qué significa la primera parte? Bueno, vamos a estudiar Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Hoy vamos a estudiar 5 libros poderosísimos de la palabra del Señor. Y antes de entrar en cada libro, quiero hacer una pequeña remembranza, si se puede decir así, una pequeña acotación acerca de todo esto, ¿verdad? De los libros proféticos. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Has escuchado a un orador que parece que comprende lo que hay en tu corazón y lo que vives? ¿Alguna vez alguna persona te ha dicho, mira Fran, yo sé que estás sintiendo esto y esto? Y sí, uy, pero ¿cómo supo? ¿Quién le dijo? ¿Verdad? Muchas veces nos corrige, nos motiva a cambiar nuestra conducta y actitudes, aunque nos duela. ¿Te ha pasado? Esta persona, esa persona cerca de Dios, es totalmente honesta, habla movida por el amor y te da esperanza. ¿Te has topado con gente así? Bueno, yo quiero decirle que yo me he topado con gente así. Bueno, quiero decirte que es posible que estés ante un profeta actual, un profeta del Señor. Los profetas, hermanos y hermanas, comunican lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? Lejos de que hay falsos profetas, de que hay un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, sabemos que los profetas de verdad son los que comunican mensajes de parte de Dios, lo que Dios nos quiere decir. Entonces, en este estudio vamos a encontrar a los profetas de la Biblia, personas únicas y valientes que transmitieron lo que Dios quería comunicar al antiguo pueblo de Israel. Entre muchas cosas denunciaron los pecados y anunciaron la salvación. Bueno, un profeta es una persona, a veces también puede ser una comunidad, que habla de parte de Dios. Uf, qué poderoso eso, ¿verdad? Qué sensible, qué profundo, diría una amiga por ahí, qué fuerte, ¿verdad? Es algo muy sensible cuando decimos que habla de parte de Dios. Conforme leemos estos libros, recordamos el rol de los profetas, que sigue vivo. Este rol sigue vivo aún en la actualidad y es muy importante, y que su mensaje es relevante para nosotros, si sabemos interpretarlo y aplicarlo a nuestra realidad. Entonces, la Biblia divide los libros. Saludos a María Fernanda, que se acaba de conectar. La Biblia divide los libros proféticos en mayores y menores, pero eso es por el tamaño de la obra como tal, y no por la importancia del mensaje. No es que Isaías es un profeta mayor, ¿verdad? Porque fue más importante. No, es por la extensión de la porción
por decirlo así, de la escritura, de la palabra, ¿ok? Entonces es importante que lo sepas, no por la importancia del mensaje. No es que Oseas, que es un profeta menor, entonces, ese ni lo voy a leer porque es un menor, entonces es sin importancia, ¿ok? Entonces ya tenemos eso claro. Entonces, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que más adelante vamos a aprender que lo escribió Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los profetas mayores. Los menores, si quieres tomar ahí por ahí el dato, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y todo lo que termina en Ías. No, mentira, pequeño chascarrillo. No me maten ahí por ese chistecillo tan malo, ¿verdad? Bueno, muchas veces, chiquillos, la falta de orden cronológico suele causar confusiones de tipo histórico. Por lo que al leer cada libro, nos conviene revisar la presentación para situarlo bien en el tiempo, ¿verdad? Muchas veces, depende del estudio que estemos haciendo, nos podemos situar en el tiempo, ¿verdad? Y nos podemos hacer un enredillo. Pero bueno, esto no va a ser el caso de ahorita. Los profetas eran personas llamadas por Dios, llamadas por Dios para ser portavoces ante el pueblo, sobre todo en tiempos de crisis. ¿Qué tanto necesitamos profetas hoy en estos tiempos, verdad? ¿Usted está de acuerdo conmigo? En tiempos de crisis, su mensaje se conoce como profecía u oráculo. Es lo mismo, profecía u oráculo. Usan muchos símbolos y metáforas y escriben en variados géneros literarios, entre los que destacan gestas o hazañas, cartas, oraciones, plegarias, lamentaciones, relatos de la vida, lenguaje apocalíptico, etcétera, etcétera. Los profetas, hermanos, realizaron con valentía su misión y con frecuencia tenían problemas. Sí, señor y sí, señora, tenían muchos problemas. La vida no era color de rosa, ni aún en estos tiempos, pues su mensaje muchas veces era duro. A veces había que darle con todo al pueblo, había que instruirlo, había que sacar la fajita y pegarle 3 fajacitos, ¿verdad? O 4, para que no le falte, ¿verdad? Entonces, sobre todo, para los poderosos y los dirigentes del pueblo. Los profetas enfatizan la alianza con Dios en aquellos tiempos, ¿verdad? En estos no necesariamente tiene que ser así, pero también puede ser. Enfatizan la alianza con Dios, su fidelidad y la necesidad de guiar su conducta de acuerdo con la ley. Entonces, denuncian la infidelidad a Dios, lo que lo ofende a Él, lo que hiere a las personas, lo que destruye al pueblo, advirtiéndole el castigo si no se convierte. Esas son algunas de las funciones de los profetas en aquellos tiempos. No entendí, Sarita, que me lo pueden anotar porque aquí estoy anotando. Tal vez si me explicas un poquitito de esa parte ahí para ayudarte. Dice que Dios fortalece a los profetas para transmitir su cercanía y protección al pueblo, al tiempo de que lo desafía a vivir según su corazón. Qué lindo esto, ¿verdad? Él envió profetas que hablaran directamente a los reyes, pues su misión era guiar al pueblo según los ideales de Dios para evitar injusticias, divisiones y depravaciones humanas. Los pecados que denunciaron los profetas, ya vamos a terminar con esta parte. Es que es una información que encontré por ahí muy rica y yo quiero que usted la tenga por ahí guardadita. Los pecados que denunciaron los profetas con más intensidad pertenecen a los 4 sistemas de funcionamiento social. Qué curioso esto. Me llamó mucho la atención porque se pueden aplicar perfectamente a nuestro tiempo. Estos pecados son la idolatría, los falsos profetas y el culto hipócrita vacío de nuestras obras. Eso sería en el sistema religioso. ¿Ok? Luego, en el sistema político, las injusticias sociales de los gobernantes que oprimen a su pueblo sin compasión. No sé si a usted le ha pasado. Bueno, en lugar de cuidar de él según el corazón de Dios. Ese sería el sistema político. El sistema económico, bueno, la explotación y las trampas de los ricos y comerciantes que reducían a la gente sencilla a la pobreza y miseria. Y por último, el otro sistema, el cuarto, sería el sistema judicial. Las injusticias de jueces y tribunales que se dejaban comprar por los poderosos e imponían castigos desproporcionados a los pobres. Bueno, vea que esto lo hice en base a la información de los profetas de aquella época, pero yo creo que aplica perfectamente cada palabra y cada letra a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Los anuncios de esperanza dados por los profetas están íntimamente ligados con la comprensión de Dios, al tiempo que revelan su amor incondicional. Qué lindo esto. ¿Okay? No es que solo es el latigazo,
No es que solo es el fajazo, sino que hay algo detrás de eso. Ayer les decía, ¿verdad? Que el Señor nos ama y nos quiere corregir. Él nos quiere, ¿verdad? Encauzar por el buen camino. Su perdón para quienes se arrepiente y enmienda, ¿verdad? También transmiten la revelación de Dios, quien a través de ellos comunican que ama a todas las naciones y la salvación que es para todo. Y por último, es importante, la parte de los profetas mayores y los menores. Perfecto, gracias, ahí te están contestando. Gracias, Pastor Randall, por la ayuda ahí. Es importante reconocer que Dios sigue enviando profetas a lo largo de la historia para recordarnos su amor y llamarnos a conversión. Bueno, ya se tiene esa información ahí, quería regalarle esa información. Y bueno, vamos a dar inicio ahora sí con el libro de Isaías. Así que vamos con ese libro y vamos de una vez con información. Muy bien, ahí usted vio ya la introducción del libro de Isaías. Y bueno, vamos a iniciar. Hay mucha información para que usted anote, para que usted pueda tomar sus apuntes ahí, si usted así lo desea. Recuerde que las transmisiones están quedando en el canal de YouTube de Inconmovibles, así que usted puede también buscarlas más adelante si quiere volver a repasar. Bueno, el trasfondo de Isaías. Cuando Isaías comenzó su ministerio, hermanos, alrededor del año 740 a.C., Israel estaba en un punto crítico en su historia. Asiria era su vecino amenazador que quedaba al noreste, ¿verdad? Estaba bien encaminado para llegar a ser una fuerza dominante en el antiguo Medio Oriente. Un poquito ahí de contexto, ¿verdad? Tanto el reino del norte como del sur se sentían tentados a forjar alianzas políticas bien a favor de Asiria o en contra. A favor o en contra. ¿Ok? Entonces, Dios encargó a los israelitas que llamase a Israel y a Judá para que se arrepintiesen de sus pecados y de su incredulidad. ¿Ok? Y a confiar solamente en el Señor. Solo en Él, obviamente, ¿verdad? Tanto para la salvación personal como para la liberación del pueblo. Entonces, esto lo podemos encontrar en Isaías 12:2, que se resume en un tema general. Que he aquí, dice la palabra en Isaías, he aquí, Dios es la salvación mía, me aseguraré y no temeré. Okay, es un poquito de ahí del trasfondo del libro de Isaías. Ahora, del capítulo 1 hasta el 35, Isaías se dirige a una nación que ya está madura para el juicio de Dios. Es decir, ya no son bebés espirituales, ya tienen, ¿verdad? Fuerza y conocimiento para afrontar el juicio de Dios. Juicio que iba a caer en el año 722 durante el ministerio de Isaías para el reino del norte, y en el 586, 100 años después de la época de Isaías, para el reino del sur. Ok, muy bien. Entonces, Isaías aseguró a ambos reinos que aunque el juicio vendría con toda certeza, Dios libraría al remanente. Qué lindo, a mí me gusta esa palabra, remanente, ¿verdad? Son los que quedan, ¿verdad? Puede sonar despectivo, puede sonar como, ¿verdad? Los que sobraron, no, son los que se mantuvieron firmes. Este es el remanente fiel de su pueblo, ¿verdad? Luego al final de la historia haría de un Israel reunido en el centro de un mundo de redimidos donde todas las naciones vivirían juntas y en paz. ¿Ok? Por ahí el 36 al 39, el capítulo 36 al 39, el profeta Isaías cita el ejemplo coetáneo del rey Ezequías. Oh, qué palabrilla esa, coetáneo. ¿Sabe qué significa coetáneo? Es decir, que está en el mismo tiempo y época. Yo aprendí esa palabra, bueno, cuando estaba haciendo el estudio, así que ya la sabe. Coetáneo significa que está en el mismo tiempo y época. Entonces, Isaías cita el ejemplo coetáneo del rey Ezequías, que confió en Dios y que experimentó la milagrosa liberación de su reino del embate de Asiria en el año 701. Por allá los capítulos 40 al 66, Isaías cambia la perspectiva después de la caída, hablando palabras ya de consolación y de esperanza a los judíos que serían deportados a Babilonia. Vea qué trabajo más pesado
el de un profeta en aquellos tiempos, ¿verdad? Y eso que le estoy dando una pincelada muy grande sobre muy amplia sobre esta, muy general sobre esta parte. Isaías predijo su regreso del exilio y reveló más plenamente el venidero Mesías, a quien ahora presentaba como el escogido siervo de Jehová. Este siervo asumiría la misión fallida del otro siervo de Jehová, la nación de Israel. Okay, eso está en el capítulo 41, versículos del 1 al 20. Muy bien, seguimos avanzando. Vea qué curioso esto. El término Mesías como tal no aparece en Isaías, ¿verdad? Mesías significa ungido y se refiere a la esperanza de Israel de un sucesor eterno del rey David, que libraría a su nación de una vez para siempre. Es un dato curioso. De hecho lo medité bastante, lo revisé y sí, el término Mesías, o sea, la palabra Mesías como tal no aparece en Isaías, ¿verdad? Obviamente sí se nombra, sí ha significado al ungido, ¿verdad? Que todos sabemos que es Jesús, ¿verdad? Que vino a la tierra. Por ello, aunque el término como tal no aparece en Isaías, el concepto que expresa llena todo el libro, ¿verdad? Se los voy a nombrar muy rápidamente. Capítulo 4, versículos del 2 al 6. Capítulo 9, versículos del 1 al 7. Capítulo 11, versículos del 1 al 12. Muy bien. En sus profecías, ahorita leo tu comentario, Coquito. En sus profecías tocantes a la culminación de la historia humana y a la restauración de Israel, Isaías introduce muchos temas repetidos en posteriores libros de la Biblia, especialmente en el Apocalipsis. Antes de dar algunas de esas profecías, voy a leer el comentario de mi amigo Coquito. Dice: el libro de Isaías es conocido por los pares de la iglesia como el Evangelio según Isaías, ya que dice detalladamente el nacimiento de Emanuel, su vida benéfica, su muerte propiciatoria, su resurrección y su reino triunfante. Excelente, Coquito, como siempre, esas acotaciones, esas intervenciones. La palabrilla intervención, ¿verdad? Los que estuvieron ayer se acuerdan. Gracias por esos comentarios tan acertados, totalmente de acuerdo. Y de alguito de eso voy a hablar ahorita. Entonces, recuerden que les dije que hay unas profecías que Isaías nos dice. Por ejemplo, la culminación de la historia comenzará con el día de Jehová. ¿Qué es el día de Jehová? Bueno, un tiempo de sufrimiento y juicios a escala mundial sobre todos los enemigos de Dios. ¿Ok? Eso está en el capítulo 13, del versículo del 9 al 13. Comúnmente designado como la tribulación. ¿Ok? Por eso es que les dije que habla de temas que se asocian mucho al Apocalipsis. ¿Ok? Eso está en Apocalipsis 6, del capítulo 6 al 19. Entonces, al final de la tribulación, Cristo regresará a la tierra y derrotará a sus enemigos en el Armagedón, ¿verdad? Después de su victoria sobre todos sus enemigos, Cristo recogerá el fiel remanente de Israel. Otra vez nos habla del remanente de Israel. Juzgará a todos los israelitas incrédulos e introducirá el milenio, su reinado de 1000 años, como el último rey davídico, cuando creyentes de todas las naciones acudirán a Jerusalén y vivirán juntos en paz. Por aquí les dejo una cita bíblica, Apocalipsis 20, del 1 al 6. Isaías, hermanos, da varias descripciones del milenio, incluyendo, y hay un montón de versículos, les voy a dar un par, ¿verdad? El capítulo 11, versículos del 1 al 9, para los que están apuntando, y capítulo 29, versículos del 17 al 24. Si usted quiere tener más información de estos versículos, usted nos escribe y con muchísimo gusto se la hacemos llegar. Isaías da también una profecía de los nuevos cielos y la nueva tierra que seguirán al milenio. Eso está en el capítulo 65, 17 y 66, 22, que también está referenciado en Apocalipsis 21, 1 y 22, 5. Muy bien. ¿Quién es el autor del libro de Isaías? El profeta Isaías, comúnmente reconocido como el príncipe de los profetas, debido a su exquisito, qué linda esta palabra, qué rico, hasta que dan ganas de tomar un poquito de agüita. Dice que es reconocido comúnmente como el príncipe de los profetas debido a su exquisito estilo literario. Isaías ha sido llamado también como el San Pablo del Antiguo Testamento. Uy,
Qué fuerte, ¿verdad? Por su metódica presentación del problema del pecado de la humanidad y la respuesta salvadora de Dios. Isaías pudiera haber estado relacionado con la familia real de Judá. Debido al cambio de talante, esta palabra también, no es que la dije mal ni me lengua la traba, ¿verdad? Esta palabra talante significa disposición o manera de hacer algo. Entonces, debido al cambio de disposición o maneras de hacer algo y de destinatarios, eso lo vemos en el capítulo 1 al 39 y el capítulo 40 al 66, algunos han sugerido que esto es obra de distintos autores, pero hay fuertes evidencias que señalan a un solo autor, o sea, Isaías. ¿Por qué? Número 1, por la comprensión de sentido común de la declaración de paternidad literaria. Esto lo vemos desde el capítulo 1, que aplica para todos los 66 capítulos de Isaías. En ambas secciones aparece el mismo estilo, vocabulario y figuras de dicción. Es decir, se mantiene a lo largo de todos los libros de Isaías el mismo estilo, el mismo vocabulario, las mismas muletillas, si se quiere decir así, ¿verdad? Como el que yo uso mucho, figuras de dicción, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que se dice que Isaías mantiene y que ese libro es parte de su autoría, o que él lo escribió. Los escritores del Nuevo Testamento atribuyen ambas secciones a Isaías. También uno de los rollos del Mar Muerto incluye el texto íntegro de Isaías, sin interrupción, entre los capítulos 39 y 40. Bueno, muy bien, seguimos adelante. Fecha y lugar en que se escribió este libro de Isaías. Bueno, vemos aquí que Isaías profetizó desde el 740 antes de Cristo, el año de la muerte del rey Usías. Eso lo vemos en el capítulo 6, versículo 1, hasta alrededor del 690 a.C., durante el reinado ya de Ezequías. Las visiones que registró cubren mucho del periodo de tiempo y no siempre se dan en orden cronológico. Es decir, ese libro no va ¿verdad? Cronológicamente, sino que se vuelve a varias historias y hace diferentes acotaciones. Entonces, por ejemplo, aunque es de suponer que su llamamiento procedió a todas sus visiones, Isaías no lo registró hasta el capítulo 6. Su ministerio se desarrolló probablemente en su mayor parte en Jerusalén. Muy bien, sí, este es una muletilla que a mí yo la uso mucho. Propósito, bueno, advertir acerca del peligro de alianzas con las naciones paganas y contra el culto de sus dioses. Qué importante, ¿verdad? El tener un propósito tan claro como Isaías. Advertir acerca del peligro de alianzas con las naciones paganas y contra el culto a sus dioses. Otro propósito, advertir de juicio, alentar al arrepentimiento y prometer perdón y restauración. Nada fácil esos propósitos. Otro, enseñar acerca de los atributos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Enseñar acerca de los atributos de Dios. Y un propósito muy importante que se rescata aquí en este libro de Isaías es predecir la venida del Mesías. Entonces, eso es un atributo muy importante, como nos los dijo Coqui ahora, ya que dice detalladamente el nacimiento de Manuel. ¿Okay? Entonces, muy bien esa parte. Rasgos singulares, como curiosidades, ¿verdad? Del libro de Isaías. En el capítulo 52:13 y en el capítulo 53:12 tenemos la más clara presentación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Isaías es un tesoro de información acerca de los atributos de Dios. Sí es. Bueno, él estaba preguntando qué es una muletilla, Sarita. Bueno, ahí Coquito lo está respondiendo. Gracias. Isaías es el libro del Antiguo Testamento citado con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Salmos es el segundo más citado. Ambos se citan 2 veces más que el Génesis y el Éxodo en sus que son sus más cercanos competidores, por decirlo así. Salmos e Isaías, el libro de Isaías, dan la mayor parte de las profecías del Antiguo Testamento, con detalles, por ejemplo, de la crucifixión de Cristo. Isaías da la única profecía del Antiguo Testamento de su nacimiento virginal. Eso está en el capítulo 7, versículo 14. Otra curiosidad es que de las 33 veces que aparecen los profetas de la palabra salvación, 26 veces aparece en Isaías. Se lo repito, de las 33 veces que aparece en los profetas la palabra salvación, 26 de esas 33 aparecen en el libro de Isaías. Muy bien.
¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, ¿verdad? Mucha información, pero es una información muy rica, muy agradable, muy sustentable, ¿verdad? Como cuando uno le da un caldito de pollo para el alma. Qué rico poder saciar el alma. Amén. Bueno, pasamos ahora al libro de Jeremías. Ok, muy bien, ahí estamos de nuevo. Jeremías. El trasfondo del libro de Jeremías, bueno, dice que inicia cuando Jeremías comenzó su ministerio profético allá por el año 627 a.C. Casi 100 años después de la caída del reino del norte. ¿Se acuerda que les dije ahora? Sí, del reino del norte de Israel bajo los embates de Asiria en el año 722. Unos 60 años después del final del ministerio de Isaías. ¿Okay? Entonces ahí vemos cómo se entrerelaciona un profeta y el otro. Asiria había dominado a Judá gran parte de esos 100 años, pero estaba ahora en las postrimerías de sus días gloriosos, es decir, en los postreros días de esos días gloriosos. Babilonia era la nueva superpotencia emergente que conquistaría Siria allá en el año 605 y a Judá en el 586. Ahora, alrededor, le voy a dar un poquito de contexto. Alrededor del año 632, el joven rey Josías había comenzado seriamente a buscar la voluntad de Dios. Luego, eso está en 2 de Crónicas 34:3 por si gusta anotarlo. Luego, en el año 621, se descubrió una copia de la ley de Moisés largamente olvidada, lo que condujo a un despertar religioso a escala nacional. Esto está en 2 de Reyes 22 al 23. Pero para la época de los primeros mensajes proféticos de Jeremías, todavía durante el reino de Josías, el avivamiento había prácticamente llegado a su fin. Entonces, ya con el rey Josías fue muerto en una atolondrada batalla contra Egipto en el 609 y Judá quedó bajo control de Egipto. Joacás, aquí es un poquito de nombres, ¿verdad? A veces se confunde un poquillo, pero es importante tener el detalle de todo para ir en un orden cronológico. Joacás, que fue el hijo de Josías, le había sucedido, es decir, él quedó como rey. Pero Egipto lo depuso tras un reinado de solo 90 días. ¿Ok? E hizo que su hermano Joaquín, su rey, en las notas tengo aquí que fue como el rey marioneta, ¿verdad? Esto está en 2 de Reyes 23, 21, 34. Entonces, con todo esto, Egipto fue derrotado por Babilonia en el 605 y Judá quedó bajo el dominio de Babilonia. ¿Ok? Entonces, mucha parte del ministerio de Jeremías tuvo que ver con mostrar a sus hermanos israelitas que su opresión y venidera derrota de parte de Babilonia eran la forma en que Dios tenía de llamarlos al arrepentimiento y a la fe. ¿Ok? ¿Recuerdan el mensaje? ¿Verdad? Dios en su soberanía tiene formas de hacer las cosas. Si Él quiere enviar, ¿verdad? Una guerra, una opresión, ¿verdad? Una lucha, pues Él lo va a hacer si Él considera que es lo correcto. Entonces, debido a esa convicción, se oponía a toda alianza con Egipto o con cualquier otra nación, lo que le ganó el odio de israelitas patriotas, entre comillas, que veían en Egipto su única esperanza. Entonces, lo mismo que Isaías, antes que él, Jeremías anhelaba una nación que confiase solo en Dios. ¿Okay? Que creo que es lo que todos deseamos en este momento, en esta vida. Una nación completa, ¿verdad? Una iglesia completa que confiemos solo en Dios. Otro de los rasgos importantes de este trasfondo del libro de Jeremías es que Jeremías predijo que en todo caso Egipto daría poca ayuda contra Babilonia. Entonces Egipto se hundió y Jerusalén cayó, tal como había sido predicho por Jeremías. Irónicamente, Jeremías fue algo forzado a huir al mismo Egipto contra cuya ayuda se había opuesto. Entonces, un poquito más de información acá. El libro de Jeremías es una colección de profecías dadas
en diversos periodos de su vida. Es decir, no fue un solo tiro, ¿verdad? Como decimos, sino fue en varias partes de su vida, en varios periodos de su vida. Aunque no estaban todos en orden cronológico, al igual que Isaías, se pueden determinar fechas aproximadas por los reyes que se nombran. ¿Okay? Poco después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías registró sus pensamientos acerca de aquel acontecimiento en el libro de Lamentaciones. Por eso les decía que Lamentaciones, bueno, pertenece a Jeremías. Muy bien. Autor de ese libro de Jeremías, como les decía, fue el propio profeta Jeremías, cuyas profecías fueron recogidas por su secretario Baruch, ¿okay? Con B. Eso se encuentra en Jeremías 36:4, en los versículos, en el capítulo 13 y en el capítulo 2 también. Y también algunas otras profecías fueron recogidas por recopiladores desconocidos. Se hace referencia a Jeremías en numerosas ocasiones en un lenguaje que implica su paternidad literaria, al igual que Isaías. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Daniel también, más adelante lo vamos a ver, Daniel se refiere a él como autor de los pasajes que tratan de los 70 años de exilio. Tal vez usted ha escuchado algo por ahí. Mateo designa a Jeremías como autor de 2 citas del libro de Jeremías. Esto lo encontramos en Mateo 2:17 y Mateo 27 del 9 al 10. Entonces, tal como lo observa Baruch, ¿se acuerda que les dije que era como un secretario de él? Las palabras propias de Jeremías terminan en el capítulo 51, versículo 64. Vean lo que les dije ahora. Vean que el libro de Isaías, ¿cuántos capítulos tiene? 66, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene el capítulo de Isaías? 66. Ok, entonces ven que aquí lo estoy buscando. 66. Entonces ven que son libros extensos. Por eso les decía ahora que por eso le llaman profetas mayores, por lo extenso de sus libros. Entonces, por el texto de su libro sabemos que más de la vida personal de Jeremías que de cualquier otro profeta. Es decir, aquí en este libro de Jeremías se nos detalla mucho de su vida personal. A veces conocido como el profeta trágico, ¿verdad? Tuvo pocos amigos y muchos enemigos, como les decía ahora, como en la primera parte de esta enseñanza. También conocido como el profeta del llanto. Se lamentó continuamente por su pueblo y por su tierra. Eso está en Jeremías 4:19, Jeremías 8:21, Jeremías 9:1 y Jeremías 10:19. Por eso es que se lamenta bastante. El Antiguo Testamento menciona a otros 8 Jeremías, incluyendo a otros 2 mencionados en este libro, capítulo 35, versículo 3 y capítulo 52, versículo 1. Sí, dice el pastor Randall, todos los escritores del Antiguo Testamento son israelitas, contestándole una pregunta que tenía Sarita. Gracias, pastor Randall, por la ayuda. Fecha y lugar de este libro de Jeremías. Jeremías ministró desde alrededor del año 627 a.C. hasta alrededor del 581, principalmente en Jerusalén, y otros pasajes donde habla con varios reyes. Se desconoce la fecha de recopilación de todos estos escritos, por decirlo así. Ahora, ¿cuál es el propósito real del libro de Jeremías? Bueno, hay un propósito fuerte, son varios en realidad. Jeremías proclamó la palabra de Dios acerca de 5 cuestiones. La número 1, la primera cuestión, ¿verdad? Dios. ¿Qué quería proclamar? Quería proclamar que Dios lo ha creado todo y que todo lo controla Él. Amén. Ya que desde aquellos tiempos, ¿verdad? Se nos viene hablando de eso. Número 2, cuestión del pecado. Mostrar que la gravedad del pecado de Judá demanda el castigo divino. Número 3, el remedio de Dios para el pecado. Bueno, no solo nos habla del pecado, sino el remedio, ¿verdad? Que es introducir la solución radical de una vez por todas para el pecado. El don divino de un nuevo corazón. Número 4, la cuestión número 4, la persona de Dios que daría el remedio. Entonces, predecir la renovación del reinado davídico por parte del Mesías venidero, que salvaría a Israel de sus pecados. Vea qué importante está este propósito de la persona de Dios que daría el remedio.
¿Ok? Entonces aquí vemos una misión importantísima, que es la de empezar a introducir el nombre de ese Mesías, empezar a introducir, ¿verdad?, a ese hombre, a esa persona que iba a traer el remedio, ¿verdad?, que iba a traer la salvación para Israel de sus pecados. Y por último, el quinto punto, la quinta cuestión, el plan de Dios para la humanidad ya redimida, ¿verdad? El Mesías establecerá su día en su reinado milenario. ¿Se acuerda que ya lo vimos en Isaías? Bueno, ya se lo tiene ahí. Esto exento de la maldad, del pecado y de la muerte. Esto lo vemos en Jeremías 30, versículos del 10 al 11. Ok, algunos rasgos singulares, ya para terminar esta parte del libro de Jeremías. Bueno, Jeremías fue el más perseguido de los profetas del Antiguo Testamento. Pobrecito, ¿verdad? Tras de que le tocó fuerte, pues bueno, fue el profeta más perseguido de todos los profetas del Antiguo Testamento. Será por eso que se lamentaba tanto, que le dolía tanto, porque yo pienso, y esto lejos de ser una broma, lejos de ser una burla, yo pienso que tras de que tenía que sufrir tanto, tras de que tenía que gemir tanto, que llorar tanto, y aún así era muy perseguido, aún así era muy atacado. Qué duro, ¿verdad? Y aún así él siguió y siguió y siguió. Y esto me recuerda o me trae a la memoria de que a veces nosotros con cualquier cosita ya nos decaemos, que con cualquier, no sé, con cualquier dedito así que nos den, ya dejamos todo botado y queremos tirar la toalla. Bueno, otros rasgos singulares de Jeremías: fue el único profeta al que se le prohibió orar por su nación. Eso está en Jeremías 7, del 16 al 27. Otro rasgo: fue el único profeta que le dio un relato de testigo ocular de la caída de Jerusalén. Jeremías contiene las más extensas y detalladas profecías acerca de Babilonia, mencionándola alrededor de 164 veces, más que en todo el resto de la Biblia. El apóstol Juan daría el nombre de Babilonia a la ciudad del anticristo. Esto está en Apocalipsis 17 y capítulo 18. Otro rasgo: Jeremías se refirió a otro profeta, a Miqueas, por su nombre. Jeremías mismo fue mencionado por Daniel, esto en el capítulo 9, versículo 2 del libro de Daniel. Aunque muchos de los profetas fueron coetáneos, ¿se acuerda esa palabra que le acabo de enseñar? Coetáneos, que están en el mismo tiempo y época. Okay. Entonces, aunque muchos de los profetas fueron coetáneos, que estaban en el mismo tiempo, en la misma época, solo otro profeta escritor, Daniel, fue mencionado por su nombre, por escrito por un colega profeta. Asimismo, los libros proféticos hacen solo una mención por nombre de un principal profeta no escritor, que fue Elías. Jeremías registra un último de los 3 pactos incondicionales más importantes del Antiguo Testamento. ¿Cuáles fueron esos 3 pactos? El pacto abrahámico, que está en Génesis 12 del 1 al 3, el pacto davídico, que está en 2 de Samuel 7, versículo del 10 al 16, y el nuevo pacto, que está en Jeremías 31. Muy bien, ¿cómo estamos hasta aquí? Súper bien, sí, excelente. Bueno, quiero que tomemos un pequeño receso, ¿verdad? Pero usted no se me vaya, porque vamos a tener un tiempo de adoración precioso, tiempo de quebrantamiento con el Espíritu Santo. Y bueno, yo quiero darle la bienvenida nuevamente. Sé que está conectadito por ahí. Saludos a Kevin Corea, que se está conectando, a Chelita. Muy buenas noches para ustedes, gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo quiero que don Jason Salazar, que ya está listo, preparado ahí, nos venga y nos traiga esta preciosa adoración. Así que los dejo con él y ya casito venimos, si Dios lo permite. Amén. Buenas noches, Dios les continúe bendiciendo, amados. Es un placer poder saludarles, un placer poder estar nuevamente por acá, trayendo una adoración para el Rey de Gloria, amén. Pero antes de hacerlo, quiero leerles Jeremías 10:6, y su palabra dice: no hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú,
y grande es tu nombre en poderío, amén. Alégrese, usted que está ahí en casita, usted que está viendo esta transmisión, adore a Dios conmigo, amén, porque el Todopoderoso está con nosotros, amén. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti, amén? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, amén? Alégrese, sé que Dios está esperando tu alabanza, sé que el Señor está esperando tu adoración en esta noche, yo sé que el Señor quiere que tú le digas algo precioso a Él en esta noche, así que acompáñeme y dele tu adoración al Rey de Gloria junto conmigo, amén. Gracias, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiemblará su voz, y tiemblará su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Santo. Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos a adorarle, dile. Tu nombre es sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo nombre es. Dios les siga bendiciendo, no pares de adorar al Rey, amén. Buenas noches. Qué hermoso, qué lindo. Gracias, Jason, de verdad, por esa disposición que siempre tienes
Gracias de verdad porque podemos cantar 1000 canciones, podemos entonar 1000 cantos, pero definitivamente cuando lo hacemos siempre en la misma sintonía del Padre, podemos llegar directamente ante Él. Y yo no sé si usted pudo entonar esta canción, si usted la pudo cantar con Jason, pero definitivamente cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Usted puede tomar un momento nada más. ¿Sabe algo, hermano? Estas canciones, este tiempo de adoración, de alabanza, no es para rellenar un espacio. Permítame decírselo. No, estamos exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos dándole adoración, estamos dándole alabanza, estamos reconociendo lo grande que es Dios, estamos reconociendo, exaltando su nombre. Amén. Por eso es tan importante la adoración, porque estamos dando nuestra alabanza, dando todo lo que tenemos al Padre. Amén. Así que ese es el motivo por el cual adoramos, para dar la gloria y la honra a aquel que lo merece. Todo esto que estamos hablando, de estos libros, todo el trabajo que han hecho los profetas, es para honra y gloria del Señor, nada más. Eso es todo. Ellos no se dejaron ninguna gloria, ellos no se dejaron ningún tesoro. El único fue cuando llegaron al cielo, y bueno, ahí están a la derecha, ¿verdad? Del Padre, ¿verdad? Ya ellos están ahí de hace ratillos, pero bueno, perdón, esa es el principal motivo de la adoración. Así que gracias a todos los salmistas, las salmistas del grupo de Inconmovibles, por dejarnos llegar a la presencia del Señor por medio de la adoración. Así es. Amén. Gracias. Seguimos adelante en nombre de Jesús. Seguimos. Amén. Vamos con el libro de Lamentaciones. Muy bien, ahí ustedes vieron ya el anuncito del libro de Lamentaciones. Bueno, hay un trasfondo aquí, un contexto. Jerusalén había sido destruida por los ejércitos de Babilonia, tras haber advertido a Judá durante 40 años acerca de la inevitable llegada de este acontecimiento. Jeremías expresa sus lágrimas con palabras una vez más, al lamentar la destrucción de Jerusalén y del templo. Por eso es que este libro se llama Lamentaciones. Yo no sé si usted alguna vez se ha lamentado por algo, pero a veces, depende de por lo que se lamente, a veces hay un dolor tan grande en el alma, ¿verdad? Yo no sé si usted ha perdido un ser querido. Yo he perdido un ser querido, varios, y como la palabra lo dice, ha sido alguien importante para uno, ha sido muy querido, y a uno le queda un vacío en el alma, un vacío en el corazón, ¿verdad? Yo me imagino que Jeremías sentía lo mismo cuando algo pasaba, cuando veía caer al pueblo, cuando la palabra de Dios da por él a través de Jeremías, él la daba al pueblo y la gente no hacía caso. Yo me imagino que esos momentos era donde él se lamentaba, donde él decía: Señor, pero ¿por qué si tú estás advirtiendo? Así que debemos agudizar nuestro oído a la palabra del Señor. Amén. Muy bien. El autor, bueno, como ya ustedes lo saben, es Jeremías, ¿verdad? El libro de Lamentaciones tiene marcadas similitudes con el libro de Jeremías. Las frases hebreas, hija de Sión, hija de mi pueblo, y otras frases similares se emplean para referirse a Israel unas 20 veces en cada libro. ¿Okay? Entonces, el autor de cada libro describe sus lágrimas como el fluir de las aguas. Esto está en Lamentaciones 1:16 y en Jeremías del 9 al 1. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo más o menos ahí, ¿verdad? Porque es como una figura literaria, ¿verdad? Este libro describe sus lágrimas como el fluir de las aguas. Imagínense cuántas lágrimas pudo haber derramado el profeta Jeremías. El autor de cada libro habla de haber sido encerrado en una cisterna. Ambos libros describen señales de pecado que se encuentran
en las faldas, así lo llaman. Eso está en Jeremías 2:34, Lamentaciones 1:9 y Lamentaciones 13:22. El autor fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén, que concuerda con lo que se sabe sobre Jeremías. El sufrimiento del autor de Lamentaciones, Jeremías, concuerda con lo que se sabe del libro acerca del sufrimiento de él. Jeremías era conocido en Israel como escritor de Lamentaciones. También la versión Reina Valera designan a este libro como Lamentaciones de Jeremías. No sé si usted ha visto en su Biblia, en algunas Biblias hay un titulito que dice Lamentaciones y lo asocian a el profeta Jeremías. Bueno, la fecha y el lugar de este libro sugiere más o menos posterior a la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Su naturaleza de testimonio ocular sugiere una ubicación cercana a la ciudad incendiada, quizás en la localidad natal de Jeremías, de Anatot, así se llamaba el lugar donde Jeremías nació, en el área de concentración de Ramá. Eso está en Jeremías 39, del 11 al 18, o en casa de algún amigo. Eso es más o menos la fecha y el lugar que se escribió este libro. El libro de Lamentaciones trae propósitos importantes también. Uno de los propósitos principales es tratar las cuestiones relacionadas con la destrucción de Jerusalén. Por ejemplo, Jerusalén fue destruida por el pecado de Judá. Esto está en Lamentaciones capítulo 1, versículos del 8 al 9, y en capítulo 4, versículos del 13 al 16. También otro rasgo importante, otro propósito, es que Dios no había abandonado a su pueblo, seguía siendo fiel y lo restauraría si se arrepintieran. Ven, qué linda esa palabra, porque el Señor nunca cambia. A pesar de las circunstancias, el Señor se mantiene fiel. Ese mismo Dios que no abandonaría a ese pueblo, que seguiría siendo fiel, es el mismo Dios que no nos va a abandonar a nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar del temor, de las distracciones, de la enfermedad, de las luchas, de las pruebas. El Señor seguirá siendo fiel a su pueblo. Amén. Bueno, yo sí lo creo. Rasgos singulares del libro de Lamentaciones. Bueno, cada uno de los primeros 4 capítulos de Lamentaciones es un poema acróstico. ¿Ok? ¿Saben qué es un acróstico, verdad? Bueno, ya se lo voy a explicar. En el capítulo 1, 2, 4, cada uno de los 22 versículos comienza con una letra sucesiva del alfabeto griego. Aunque el capítulo 5 también tiene 22 versículos, no sigue esa pauta acróstica. Por ahí, el alfabeto griego, creo que Sarita ha estudiado bastante esa parte, así que ella nos puede instruir también. Aunque hay otros libros de la Biblia que contienen lamentos, podemos citar un ejemplo, 2 Samuel 1, del 17 al 27. Solo Lamentaciones está redactado totalmente en este estilo literario. Hermanos, es bonito. Yo no sé si yo con este estudio me he dado cuenta que hay libros que muchas veces nosotros pasamos por alto, ¿verdad? Lamentaciones es uno de ellos. Ve aquí lo que les decía, que la Reina Valera coloca aquí como el libro de Lamentaciones de Jeremías. No sé si en su Biblia está igual, pero hay ciertas figuras literarias aquí. El libro de Lamentaciones es realmente un libro pequeño, solo tiene 5 capítulos, así que usted puede leerlo de forma rápida. ¿Ok? Entonces, un rasgo importante, aunque como les dije hay otros libros de la Biblia que contienen lamentos, sollozos puede ser, ¿verdad? Solo Lamentaciones está redactado totalmente en este estilo literario. Bueno, ahí por ahí están conversando ahí, ¿verdad? De las lamentaciones, pero bueno, el Señor enjugará, dice, toda lágrima. Así que si confiamos en Él, en sus promesas, yo sé que saldremos adelante, saldremos avante en el Señor. Cosa distinta es llorar, qué rico, ¿verdad? Llorar en la presencia del Señor, cuando uno se desahoga, cuando aquello fluye, ¿verdad? Que es una bomba de moscos, como decimos aquí, ¿verdad? Que el rostro no se reconoce entre las lágrimas y los, ¿verdad? Todo, pero qué rico, porque uno cuando pasamos ese tiempo en la presencia del Señor y fluye todo, ¿verdad? Qué
quedamos como nuevos, quedamos como renovados. Qué lindo esos tiempos, qué lindo esos tiempos, que tanto los necesitamos. Necesitamos mucho volver a esa senda antigua que llamamos muchas veces. Necesitamos mucho volver a esos caminos a los cuales antes transitábamos mucho. Muy bien, como vieron, entonces el libro de Lamentaciones es bastante corto, así que ya el que no lo ha leído le queda tarea esta semanita, todavía tiene tiempo para que pueda leerse el libro de Lamentaciones y ahí me cuenta cómo le fue. Muy bien, vamos a pasar al libro de Ezequiel en este momento. Ok, muy bien. Libro de Ezequiel. Ya ahí se lo tiene, lo vio en pantalla. La introducción del libro de Ezequiel. El trasfondo, quiero contarles que Ezequiel que era un sacerdote, estuvo entre los 10.000 judíos cautivos deportados a Babilonia, en conjunto o junto con el rey Joaquín, en el año 597 antes de Cristo. Una anterior deportación, en la que estuvo incluido Daniel, había tenido lugar en el 605 y otro grupo sería deportado en el 586, cuando tuviera lugar la caída de Jerusalén. Entonces es importante que conozcamos este trasfondo cuando hablamos de Ezequiel. El ministerio de Ezequiel cubrió al menos 22 años, desde el 592 hasta el 570. Sus profecías registradas proceden de dos periodos diferenciados de su ministerio. El primero, te cuento, que fue desde el año 592 hasta alrededor del año 585, poco después de la caída de Jerusalén. Él profetizó acerca de aquel acontecimiento. Esto lo vemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo del 1 al 24. También profetizó del juicio de Dios sobre otras naciones. Esto lo vemos del capítulo 25 al 32, y de los futuros planes de Dios para Israel. Capítulos 33 al 39. El otro periodo grande fue que luego, después de varios años de silencio, profetizó de nuevo los planes de Dios para Israel. Esto lo vemos en el capítulo 40 al 48. En tanto que Ezequiel, lo mismo que Isaías, tenía a la vista tanto la restauración, ¿verdad? Y se centró principalmente en lo que les había contado del tema del milenio, de esos 1000 años. Amén. Bienvenidos a los que se han estado conectando en este momento. El autor, el libro afirma a Ezequiel como su autor. Esto lo vemos en el capítulo 1, del versículo del 1 al 3. Está escrito desde un punto de vista sacerdotal, ya no tanto literario como el libro de Lamentaciones, que concuerda con Ezequiel. Casi 90 veces en el libro el Señor se dirige a Ezequiel como hijo de hombre. Qué curioso, ¿verdad? Hijo de hombre. Esto lo podemos ver referenciado también en el libro de Daniel, del capítulo 7, versículos del 9 al 14. La fecha en la cual se escribió el libro de Ezequiel, pues es desconocida, ¿verdad? No se tiene hasta este momento la parte de la fecha, ¿verdad? No se tiene algo en concreto. Así que, de momento, si alguno lo sabe por ahí, por favor me pasa el santo, como decimos, me pasa el dato para yo tenerlo aquí en mi estudio. Bueno, el lugar, parece que Ezequiel vivía en su propia casa, allá entre los deportados, en un lugar llamado Tel Aviv, junto al río Kebar, a unos 80 kilómetros al sur de Babilonia. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 15 y versículo 24. Amén. Propósito de este libro de Ezequiel: explicar a los judíos cautivos en Babilonia. Usted vea qué clase de propósito. Explicarle a judíos cautivos en Babilonia. ¿Qué les iba a explicar? Bueno, que su cautividad y la destrucción de su patria habían resultado de su rebelión contra Dios y su carencia de verdadera santidad. ¿Usted cree que alguien que está aturdido, que está en muchos problemas, que está esclavizado, ¿verdad? ¿Usted cree que va a recibir bien la noticia? Pues no
por eso es que la misión del profeta es muy seria y es muy difícil. Otra explicación que tuvo que hacer Ezequiel, es que en la misericordia de Dios tenía la intención de restaurarlos a una verdadera santidad. Ellos serían un nuevo y un santo pueblo, viviendo en una nueva y una santa ciudad, y adorarían en un nuevo y un santo templo. Entonces, no todo era malo, no todo era, ¿verdad? Condenación, no todo era rebeldía, no todo era decadencia, sino que el Señor quería llevarlos a algo nuevo, a una verdadera santidad, a una vida nueva, a una ciudad nueva, a un templo nuevo. Entonces, este era el propósito principal del libro de Ezequiel y del profeta. Hay varios rasgos singulares de este libro, y es que Ezequiel emplea más visiones, ayudas visuales provocadoras, como por ejemplo raparse la cabeza, imágenes verbales que cualquier otro escritor del Antiguo Testamento. Cuenta 6 parábolas, que quizás en aquellos tiempos no era muy común, ¿verdad? Cuando a nosotros nos dicen parábolas, inmediatamente imaginamos a Jesús contando las famosas parábolas, un montón de parábolas que él tiene, ¿verdad? Si usted quiere apuntar las parábolas, está en el capítulo 15, versículo 16, capítulo 17, versículos del 1 al 21, capítulo 17 del 22 al 24, capítulo 19 del 1 al 9 y capítulo 23. Ahora, lo mismo que Ageo, da fechas precisas para sus profecías, destacando su precisión histórica. Entonces, aquí yo tengo en mis notas que hay una pequeña excepción aquí, exceptuando, dice, el año 30 que se observa en el capítulo 1, versículo 1. Esas fechas se calculan desde el exilio de Ezequiel y Joaquín en el 597. ¿Okay? Usando 586 como la fecha de la caída de Jerusalén, y se pueden calcular una fecha de 597. Pero para el exilio de Ezequiel se basa en una información que se da en el capítulo 40, versículo 1. Sí, aquí quiero detener un momento por unos comentarios que estoy viendo acá. Sí, a veces es complicado entender todo esto. Cuando hablamos de fechas, que el 500, que el 400, que el rey aquí, que el rey allá. Bueno, ahorita es mucha información la que estamos recibiendo, pero es necesaria, ¿verdad? De ahí es donde necesitamos sentarnos, Biblia, ¿verdad? En mano, lapicero, alguna Biblia de estudio, algunas referencias, ¿verdad? En el internet quizás, y empezar a estudiar la palabra. De eso se trata. Aquí es una pincelada, ¿verdad? Aquí les damos como los puntos mayores, pero es necesario para nosotros, para todos los que estamos aprendiendo, de sentarnos e indagar. Hay una palabra que se llama escudriñar, ¿verdad? Necesitamos sentarnos y necesitamos ver poco a poco todos, que por qué habla de esto, que por qué habla lo otro. Entonces ahí nos hace referencia al otro capítulo, que por qué el orden cronológico, etcétera, etcétera. Entonces es importante, ¿verdad? No caer, ¿verdad? Quizás en que no vamos a entender algo, o no. Tenemos que entender de que todos no vamos al mismo ritmo, ¿verdad? Para mí puede ser fácil esto y puede ser complicado lo otro. Entonces no caigamos en desánimo, más bien animémonos, fortalezcámonos, porque esto es preciosísimo, esto es riquísimo. Aprender de la palabra es algo que no todos tienen el privilegio de hacer. Hay miles de personas que están deseando, vea, si usted supiera, hermanos, cuántas personas están deseando tener una Biblia, y nosotros tenemos 3 a veces o 4 ahí empolvándose. Realmente eso es un milagro de Dios, que nosotros podamos estar exponiendo la palabra de una forma tan amplia, tan libre. Así que sigamos adelante, yo quiero motivarlos. Dice el pastor Randall, el libro de Ezequiel está escrito en arameo, así como algunas porciones del libro de Daniel, quien es contemporáneo. Esta lengua era usada en ese tiempo como lenguaje político. Excelente dato, pastor Randall, muy interesante por cierto, y te agradezco mucho esa acotación que nos
que nos traes en este momento. Muy bien, ya casi vamos finalizando. Vamos a ver ahora el libro de Daniel. Bueno, muy bien, ahí ustedes vieron ya la última presentación ahí del libro de Daniel, la última pantallita ahí. Y bueno, quiero comentarles, hay un trasfondo aquí también, al igual que los demás libros. Entonces, durante la primera incursión de Nabucodonosor contra Jerusalén, allá por el año 605, se llevó cautivos a Babilonia algunos de los más destacados de sus ciudadanos. Entre ellos había un adolescente llamado Daniel. Creo que todos hemos leído, todos hemos entendido la historia de Daniel, ¿verdad? Eso se ve en el capítulo 1 del 1 al 6. En Segunda de Reyes también está en el 24 al 1. Se menciona ahí. Poco después de que llegase a Babilonia, Daniel fue seleccionado para el servicio de la corte real. Destacó en ese cometido y de pronto ascendió a una posición solo inferior a la del rey. Esto lo vemos en el capítulo 2, versículo 48. Era tal la reputación e influencia de Daniel que cuando Babilonia cayó en manos del Medo-Persa en el 539, Daniel ocupó el segundo puesto también bajo los nuevos gobernantes. Es decir, él se mantuvo en el gobierno, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, a la vez que se distinguió, hablando igual de Daniel, a la vez que se distinguió de los asuntos gubernamentales de Babilonia y Persia, de Babilonia y Persia, Daniel se mantuvo inalterablemente fiel al Dios de Israel. Eso es súper importante, ¿verdad? Todos recordamos aquella frase, ¿verdad? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey, ¿verdad? Entonces, Daniel se mantuvo inalterablemente fiel al Dios de Israel. Su libro registra los efectos de su vida y sus profecías sobre la realeza babilónica y persa. Esto lo vemos en el capítulo 1 al 7. Sus profecías acerca del pueblo de Israel en los acontecimientos mundiales a lo largo de los siglos. Eso lo vemos en el capítulo 8 al 12. También Daniel registró la mayor parte, en el capítulo 1 al 7, específicamente en arameo, la lengua comercial del imperio babilónico, lo que nos decía el pastor Randall ahora hace un momento. Pero las profecías, las del capítulo 8 al 12, están en lengua hebrea de sus destinatarios. Es decir, como lo decía perfectamente el pastor Randall, había un lenguaje político y un lenguaje, por decirlo así, para los demás, para todos los demás destinatarios. Las asombrosas profecías de Daniel, con sus aplicaciones específicamente enunciadas, han sido reconocidas como la clave para la comprensión de toda profecía bíblica. El temprano ministerio de Daniel se solapó con el de Ezequiel, mayor en edad que él. Ezequiel era mayor que Daniel, y que había sido llevado cautivo a Babilonia en el 597. Vivía a unos 80 kilómetros al sur de Babilonia. Aunque no hay registro de que ambos hombres llegasen a encontrarse, evidentemente Ezequiel había oído hablar de ese famoso joven hebreo. Las últimas profecías de Ezequiel, que estuvieron en el capítulo del 10 al 12, vinieron después que el primer grupo de exiliados judíos volviera a Judá. No hay registro de que el mismo Daniel regresase, pero muchos judíos se quedaron en Persia mucho más allá de la época de Daniel. Entonces, la reina judía Esther puede haber sido alentada por la vida y las profecías de Daniel cuando rescató a los judíos de Persia del exterminio que estaban amenazados ya alrededor del año 473. Más adelante, otros dos grupos de exiliados regresarían a Judea bajo la dirección de Esdras y Nehemías. Muy bien. El autor, bueno, como ya ustedes sabrán, es Daniel. Es el designado como autor tanto internamente como externamente. Es decir, internamente porque el mismo libro lo dice en capítulo 8, versículo 1, capítulo 1, versículo 2 y capítulo 10, versículo 2. Y externamente porque también en Mateo 24:15 nos habla de esto. La fecha y el lugar del libro de Daniel se registran acontecimientos de su vida durante los reinados de los reyes babilónicos Nabucodonosor, Belsasar, durante los primeros años
del gobierno persa, bajo Darío, bajo Ciro. Los primeros versículos de los capítulos 2, 7, 8, 9 y 10. Los capítulos 2, 7, 8, 9 y 10 citan unas fechas específicas. Los escritos, cabe destacar, no se registran en un orden cronológico específico. ¿Okay? Sus escritos habían sido recopilados en cierto tiempo poco después de la redacción del último, que está en el capítulo 10 al 12. Al igual que los otros libros que hemos estudiado, el libro de Daniel tiene propósitos muy importantes y muy fuertes. ¿Como cuáles? Bueno, proclamar el control soberano de Dios sobre los asuntos humanos. Una lección que los paganos necesitaban aprender y que los judíos precisamente recordaban al hacer frente a la vida sin un rey humano. Otro propósito importantísimo, dar ejemplos de creyentes que se mantuvieron fieles a Dios incluso a riesgo de morir. Ejemplos muy necesarios para los cautivos judíos de la pagana Babilonia. Todos recordamos aquellos 3 en el horno de fuego, ¿verdad? Que al final eran 4, que estaba el Hijo del Hombre. Amén. Había un cuarto más ahí. Entonces, qué importante es esto. Como les digo, esto no es solo hablar por hablar, es que nos instruye, nos da palabra, nos habla. Conforme estamos leyendo, aprendiendo, el Señor nos va hablando poco a poco. Tan necesario es que usted y yo nos mantengamos fieles en este tiempo, que no seamos hojas que lleva el viento, que no seamos como esa caña que se dobla y se quiebra, sino que seamos personas fieles, personas fundamentadas en la fe, como el lema inconmovible, cimentados en la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo, la roca inconmovible, la roca que no se mueve, la roca que no se quiebra. Amén. Muy bien. Entonces esos eran los dos propósitos principales. Hay rasgos singulares también de este libro de Daniel. Daniel tiene más que decir acerca de la tribulación y el anticristo que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Así que si usted quiere saber un poco acerca de la tribulación y del anticristo, entonces léase el libro de Daniel. Por ahí es importante que si usted no tiene conocimiento previo, ¿verdad? Y se lo digo con conocimiento de causa, a veces cuando uno lee estos temas, ¿verdad? Empieza a volar la mente por un montón de cosas y empieza a aflorar las preguntas y empieza nuestra mente a desviarse. Entonces es importante que cuando leamos de estos temas, ¿verdad? Bueno, puede ser esto, la tribulación, el anticristo, etcétera, etcétera. Temas que no son muy comunes para nosotros, entonces que lo hagamos obviamente bajo la luz de la palabra, y si tenemos alguna duda, pues bueno, que busquemos a los pastores que están un poquito más preparados, o bueno, alguien más que esté preparado. Daniel capítulo 11 incluye un mayor número de profecías ya cumplidas que cualquier otro capítulo en particular de la Biblia. Saludos a Ingrid, que se acaba de conectar. Daniel se refiere por nombre a otro profeta en Jeremías, o sea, se refiere a Jeremías. Eso lo vemos en Jeremías 9, en Daniel 9:2. En el pasaje del capítulo 9, del 25 al 26, se encuentra el único lugar del Antiguo Testamento donde aparece el término hebreo Mesías, que recuerden que significaba ungido. Entonces, en el pasaje 9, o sea, Daniel 9, 25 al 26, se encuentra el único lugar del Antiguo Testamento donde aparece el término hebreo Mesías. ¿Ok? Entonces, ahí usted lo puede encontrar ahí en el libro de Daniel. ¿Ok? Capítulo 9, versículo 25. Ajá. Y ahí está. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Ahí está ya para que usted vea. En el arameo original aparece en el capítulo 7, versículo 13, el término hijo de hombre. Este término aparece varias veces en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Como en el libro de Ezequiel. Principalmente, como les decía ahora en Ezequiel, referido al mismo Ezequiel. Es decir, cuando se habla de hijo de hombre, se está refiriendo a Ezequiel. También aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, pero ahora con referencia a Cristo. ¿Ok? Esa es la distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
dice Pastor Randall, al leer Daniel y Apocalipsis de forma sinóptica, debemos tener mucho cuidado de no combinar la escatología con películas y novelas de ciencia ficción. Sí, es súper importante, ¿verdad? No todo lo que sale en las películas está basado en la Biblia, no, jamás, ¿verdad? Hay una parte hollywoodense, ¿verdad? Que necesita meterle otras chispas, otros rasgos, ¿verdad? Que no necesariamente están en la Biblia. Muy bien. Entonces, Daniel es el único libro del Antiguo Testamento que menciona a ángeles por su nombre. Por ejemplo, menciona a Gabriel, que interpretó visiones para Daniel en capítulo 8 y 16. Posteriormente anunciaría el nacimiento de Cristo a María, ¿verdad? Gabriel anuncia el nacimiento de Cristo a María. Miguel, el arcángel, que es contemplado aquí en otros lugares de las escrituras como un guerrero espiritual y defensor de los creyentes. Excepto por el ángel caído Lucero, que sale en Isaías 14:2, Gabriel y Miguel son los únicos ángeles mencionados por su nombre en todas las escrituras. Acá también, aquí dice el pastor, hay una pregunta de Sarita, que es sinóptico, en referencia al comentario que hizo el pastor Randall, sinóptico, que se lee en conjunto de manera complementaria. Por eso el pastor Randall decía, no se puede combinar con otras cosas, ¿verdad? De ficción. Por último, hermanos, para terminar ese tema del libro de Daniel, podemos ver 8 temas doctrinales que se pueden recopilar en este libro de Daniel, y se los quiero compartir para aquellos que están apuntando por ahí. Un tema es la soberanía de Dios, la pecaminosidad y la arrogancia humana, la guerra espiritual, la veracidad de la palabra de Dios, el surgimiento del anticristo, la gran tribulación, la resurrección de los muertos y el triunfo final de Cristo y su reino. Se los voy a repetir porque yo creo que lo dije muy rápido. 8 temas doctrinales del libro de Daniel que podemos extraer de este libro precioso de Daniel, ¿verdad? Que, por cierto, es un libro también, no es un libro tan grande. A veces uno se imagina, ¿verdad? Que son miles y miles de capítulos, ¿verdad? Pero no son libros tan grandes. 8 temas doctrinales, decía: la soberanía de Dios, la pecaminosidad y arrogancia humana, la guerra espiritual, la veracidad de la palabra de Dios, el surgimiento del anticristo, la gran tribulación, la resurrección de los muertos y el triunfo final de Cristo y su reino. Estos son 8 temas que podemos encontrar aquí en el libro de Daniel. Así es. Gabriel dice es arcángel, no es ángel. Así es, muy bien. Gracias por la referencia. Lo que está, tal vez escuchaste ahorita que yo dije que Miguel, el arcángel, que es contemplado aquí en otro lugar de las escrituras como un guerrero espiritual. Pero muy bien, gracias por la acotación. Muy bien, me recuerdan acá que tenemos la vigilia hoy de Faro del Caribe, ahorita a las 9 de la noche, así que el pastor Randall, el pastor Paulino Valverde, que está conectado, estarán recibiendo sus peticiones para que podamos orar por ellas. Muy bien, mañana, si Dios quiere, también tenemos oración a las 5 de la mañana por medio de Zoom, a través de Fraternidad Cristiana Santa Fe, y a partir de la próxima semana también tendremos todos los días, si Dios lo permite, oración de 5 a 6 de la mañana. Bueno, muy bien, hermanos, de verdad que ha sido un privilegio, un gusto. Yo sé que es mucha información, yo sé que a veces llega uno, ¿verdad? Como una esponja, como con un embudo y empieza a absorber todo, pero qué rico que podamos aprender, que podamos rumiar, como dicen, ¿verdad? La palabra, que podamos ver ese estudio de nuevo, que podamos preguntar, que podamos indagar, que podamos traer una Biblia de estudio, que podamos decir, mira, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? De eso se trata, ¿verdad? No quedarnos solo con lo que nos dicen, sino también escudriñar las escrituras para aprender aún más. Amén. Así que les agradezco mucho a ustedes toda la disposición, las preguntas, las intervenciones que hicieron, buenísimas como siempre. Gracias, porque todos aprendemos muchísimo. Que Dios me los bendiga. Quiero orar por ustedes para despedirnos, para agradecerle a Dios todo lo que ha hecho
por nosotros hasta aquí. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, preciosa, Señor, que pudimos, Señor, compartir la palabra, Señor, tu palabra, Señor, que nos enseña miles de cosas, Señor. Hoy pudimos aprender un poquito más acerca de los profetas, Señor, esos libros proféticos, Señor, y más, Señor, más que palabras, más que oraciones, Señor, queremos dejarnos hoy que queremos, Señor, seguir adelante el mandato que tú nos has dado. Quizás muchas veces tú nos has dado palabra para alguien, quizás muchas veces tú nos has dado, Señor, alguna dirección para hacer y nosotros hemos cerrado nuestros oídos. Así que te pedimos perdón, Señor. Hoy queremos rectificar, hoy queremos ser cristianos y cristianos diferentes, Señor. Cristianos, Señor, que van por la misma senda que tú, por el mismo camino que tú has trazado, Señor. Así que te doy gracias, Padre Santo, por este grupo, por este remanente que sigue aquí. Porque como dije al principio en la oración, podríamos estar en cualquier otro lugar, pero preferimos seleccionar la mejor parte, que es la palabra del Señor. Gracias, papá. Bendice, Señor, el resto de la noche, el resto de las actividades que tengamos quizás. Bendice la vigilia hoy, Señor, a través de Faro del Caribe, Señor, para que podamos seguir orando, podamos seguir intercediendo a ese Dios que no ha cambiado, ese Dios que sabemos que está interviniendo con nosotros y por nosotros. Gracias, papá. En el nombre de Jesús bendecimos a los pastores, bendecimos al liderazgo, Señor, en general de la iglesia de Costa Rica, Señor. Mi alma te alaba, Señor, y te agradezco por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su compañía. Yo me siento honrado, me siento privilegiado que usted ha estado conmigo toda esta hora, hora y media, ¿verdad? Un poquito más, ¿verdad? Podemos sacarle el jugo a la palabra, podemos exprimirla y todavía falta más. Así que yo le invito a que siga conectándose a las actividades que tenemos y quedamos despedidos en esta noche. Que tengan muy buenas noches, que Dios los bendiga. A los que ya van a dormir, bueno, póngase ahí la pijamita, ¿verdad? Y que tenga dulces sueños, que Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana en una próxima en un próximo tiempo de oración, y la otra semana continuamos con la segunda parte de estos libros proféticos. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el otro viernes. Chao, bendiciones. Siendo en forma de Dios y de toda la creación, de siervo servicio, hasta lo sumo se humilla, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor.